Hola Mirko, ¿cómo estás? Buen día. Hola Claudita, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Te agradezco de antemano tu tiempo para esta invitación que te hice en mi programa Multiverso, que está empezando este mes. Yo, mira, estamos debutando, feliz, pues feliz de acompañarte y te deseo el mayor de los éxitos en este espacio. Bienvenida a los medios de comunicación. Muchas gracias Mirko. Y bueno, hay un tema que yo te quiero invitar hoy día que conversemos, que es el viaje del héroe, que yo sé que tú conoces al autor, ¿cierto? Que transformó el monomito, ¿cierto?, en un texto y que nos compartió, Joseph Campbell, ¿cierto? Tú lo conoces. Conozco a Campbell, conozco el viaje del héroe, también conocido como el monomito, pero Claro, no soy un experto. También sé que hay como 12 extensiones, ¿no? De este viaje del héroe, ¿no? El número 12 ahí como que se repiten en distintas estructuras simbólicas, quizás la más cercana a nosotros, ¿no? Los 12 apóstoles, ¿no? Etcétera, las dos estaciones de Jesús hacia el Calvario, etcétera, pero no le manejo el detalle de lo que implican o representan, ¿no? claro, sí. Eh, Mira, en el texto, cada una de ellas. claro, en el texto de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, hay una clasificación así bien específica, pero hoy día yo te voy a invitar que miremos lo más esencial de este viaje del héroe y que lo vayamos compartiendo, ¿cierto?, a partir del cine, tal vez de experiencias tuyas, de tu vida, de cosas que me han ocurrido a mí o de personajes famosos que conocemos que han transitado, ¿cierto?, por este viaje del héroe que es bien, o sea, es democrático en esencia, porque cualquiera que está sobre este planeta, incluso sin conocer el autor, ¿cierto?, está siendo constantemente desafiado. ¿Qué opinas tú de eso? Y completamente, pues no, todo en el viaje del héroe lo sepamos o no. ¿No? El viaje Claro. del héroe es obligatorio, te conciba o no como héroe, ¿no? Ujú. El viaje de la vida de cada ser humano, que es el viaje del alma, por por el proceso evolutivo de la encarnación, es el viaje del héroe. Claro. Y aquí en esta, no sé si ahora ves la imagen donde aparecen algunos textos. ¿Ves esa imagen? La veo, la veo. ¿Sí? Ya, bueno, el viaje del héroe, ¿cierto?, está en este texto que se llama El héroe de las mil caras. Está mencionado también en El poder del mito de Joseph Campbell, ¿cierto?, donde aquí hay una conversación con el director de la película La Guerra de las Galaxias, ¿cierto?, que es una de las películas que te gusta a ti harto, y también en este otro texto, Los mitos, de Joseph Campbell. ¿Bien? Y aquí hay algunos personajes, ¿cierto?, de diferentes películas, de cuentos, en donde hay un héroe, hay personajes que acompañan a este héroe y que también están realizando el viaje sin darse cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, puse acá a El Señor de los Anillos, no sé si viste esa película o leíste el libro, Mirko. La vi la película, obviamente, como mucha gente. Claro, ya. Aquí Frodo, por ejemplo, ¿cierto?, es el héroe y está acompañado, ¿cierto?, por sus compañeros hobbits que viven, que vienen de la misma comunidad. Está la Guerra de las Galaxias, está un cuento, ¿cierto?, infantil que tiene muchos símbolos y en donde también hay un personaje que hace un viaje, que es Pinocchio, y otra súper famosa también, Harry Potter. Bueno, la astrología se basa en los 12 trabajos de Hércules, Claro, ¿no? Cada en la trabajo de Hércules es una energía o arquetipo astrológico. Exactamente, sí. El, este mandala, ¿cierto?, dividido en 12 casas, también es una ruta. Aquí más adelante también te voy a mostrar una imagen de la carta astral. Bueno, si nosotros vamos por una carretera, ¿cierto? En la carretera hay señalizaciones para que nosotros no nos perdamos, ¿cierto? Que nos indican la velocidad, la forma que tiene el camino, ¿cierto? Las pendientes, etcétera. En cambio, la vida de cada uno de nosotros los seres humanos no tiene señalizaciones de manera explícita, ¿cierto?, visibles, pero sí existe, ¿cierto?, desde estas lecturas que hemos realizado de Joseph Campbell, un lenguaje simbólico dentro de nuestra alma. Hay algo, ¿cierto?, que ya está escrito y que va apareciendo a través de símbolos en la experiencia de cada uno de nosotros. Bien. Y aquí está lo que tú me mencionabas, la carta astral, ¿cierto? Dividida, ¿cierto?, en estos 12 casas, con energía de 12 signos distintos.
en donde cada una de ellas tiene un aprendizaje, una forma de integrar una energía. Está, por ejemplo, el calendario maya, que tú también lo conoces, ¿cierto? Donde hay 13 eh, estadios, ¿cierto? 13 kin, que también indican un camino y un camino especial según el kin maya que tú eres, según tu fecha de nacimiento, ¿cierto? También tienes indicado, ¿cierto? Desde esta cultura mesoamericana, un tránsito especial para ti según tus talentos. También está inscrito en la historia de Jesucristo, ¿cierto? También, por ejemplo, en el tarot, en los 22 arcanos, ¿cierto? Ordenados, ¿cierto? Desde el 1 al 22, también ahí hay un camino, un despliegue, ¿cierto? De nuestra alma, de lo que nos toca aprender en este mundo material. ¿Qué tipos entiendo yo que están dentro de ti que tú vas encarnando? Claro, tú vas A integrando, lo largo a lo largo del tránsito en la vida vas siendo estos distintos posibilidades del ser o personaje o arquetipos de cómo se manifiesta la conciencia. claro, y si conocemos estas estaciones, también integramos que hay momentos en donde estamos activos frente a la vida y en otros momentos somos receptivos. Hay energía de estas dos manifestaciones en el tarot, en la carta astral, por ejemplo, o en el Kim Maya. ¿Te has dado cuenta tú de eso también, Mirko? Claro, es que esas son las dos energías fundamentales, masculino y femenino, Claro, ¿no? Hacer, dar, eh, recibir, sentir. sí, totalmente. Y bueno, y este viaje también está representado, ¿cierto?, en cartas del tarot y en la misma naturaleza que somos nosotros, ¿cierto?, pero que podemos observar mirando por la ventana, ¿cierto?, en un árbol, en el ciclo, ¿cierto?, que tiene el agua. Este ciclo está en todo, parece ser, de lo que está sobre este planeta. ¿Bien? El ciclo de Sí, una semilla. Dime, la ciclicidad está en todo, es inevitable. claro. Y este viaje que vamos a conversar hoy día, Mirko, nunca se termina, porque lo vamos transitando muchas veces durante el periodo que estemos acá. No tengo ninguna duda de eso. Bien, aquí hay un resumen del viaje del héroe y luego lo vamos a ir viendo por estaciones. Por ejemplo, la primera parte, ¿cierto?, de este viaje del héroe es una vida rutinaria, estar en una zona de confort, en una zona cómoda. Luego está la llamada a la aventura. Puede existir un rechazo a la llamada o dar el sí a ese llamado, ¿cierto?, a atreverse a aventurarse a un desafío. Está el encuentro con el mentor, está el cruce del umbral. En este cruce del perdón, en el tránsito, yo me voy encontrando con aliados, enemigos y pruebas. Luego hay un momento de odisea y caverna profunda, recompensa, camino a casa, regreso con el elixir y un héroe transformado. Pasa de un primer momento de un mundo ordinario a un mundo especial. Y el héroe, ¿cierto? Que es puede ser cualquiera de estos personajes, ¿cierto? Que vemos en el cine, en películas de Hayao Miyazaki, en La Guerra de las Galaxias, en El Señor de los Anillos también, como había mencionado, es aquel que se entrega a la aventura, que se entrega a una hazaña que puede tener unas características espirituales o materiales, ¿bien? Y se entrega a algo más grande que sí mismo, Completamente. ¿cierto? Eh, Sale de esta zona de confort que puede ser, por ejemplo, tener seguridad laboral, material, y se atreve a algo que es totalmente desconocido, ¿cierto? Que la primera emoción tal vez que le aparece es miedo, pero van apareciendo tal vez varias cosas en su vida que le están mostrando que es el momento de dar ese paso. ¿Qué Hay un, comentarías? hay un deseo de moverte hacia adelante. Claro, Hay ¿cierto? un impulso de decir, a ver, estoy acá, pero ya está todo bien, pero quiero algo más. Claro, ¿No? sí. El deseo de completar te está moviendo. Claro. Y esa, incluso nos podemos sentir físicamente, ¿cierto? De que hemos estado tal vez mucho tiempo en nuestra vida pasivos y necesitamos dar ese paso, ¿cierto? Y volvernos actores, ¿cierto? Principales de esta historia o esta película de nuestra vida. Sí es. Bien, O siempre hemos sentido un impulso que en algún minuto hemos,
como dejado ahí y en otros minutos ese impulso se vuelve irresistible, ¿no? Y es el deseo de algo, ¿no? Claro, De que tú quieres algo más que eso. claro. Y bueno, y este llamado, sí, para comentarte también, por ejemplo, en la cultura, eh, los pueblos originarios, las transformaciones son llamados a veces a través de los sueños. Una machi puede sentir que en el sueño se es llamada a hacer esa actividad. Me recuerdo también a Lola Hoffman, que seguro tú también la has leído. Ella a través de los sueños se dio cuenta que no era lo que ella quería siempre hacer, era la medicina, sino que quería ir más allá y conocer aspectos intangibles del ser humano y profundizar en el inconsciente. Y eso lo recibió a través de sueños. Entonces, este llamado puede ser tanto cierto desde esta vida material o también en sueños, en donde también está operando lo simbólico. Completamente. A mí la idea de hacer un taller de lectura que se llamaba Lecturas para el Alma, Uh -huh. me desperté con la certeza que tenía que hacerlo después de haber dormido muy mal Mira, una noche de abril de 2024, ¿no? Desperté con la sensación de que tenía que hacer un taller de lectura. Y a súper. partir de ese taller de lectura, no solo aprendí muchas cosas yo y conforme a un grupo, sino que se han detonado, desatado cosas que en ese minuto eran impensables. A partir de las relaciones y las dinámicas que establecimos con las personas que empezaron a asistir al taller. Muy bien. Vamos a la segunda. Bueno, en ese momento, ¿cierto? Cuando estamos sintiendo ese llamado, estamos en un mundo que es ordinario, en el sentido de que estamos en la zona de confort y nos movemos hacia un mundo totalmente distinto a lo que éramos. Puede ser de que este mundo ordinario sea que yo siempre he vivido retirado en la montaña y el llamado es a conectarme con la ciudad, o viceversa, sino es cambiar de ese mundo que hemos estado acostumbrados No, mucho. pero lo ordinario no es lo ordinario para la mayoría, sino que es lo ordinario para ti. Claro, Por totalmente. ejemplo, gente que le da vergüenza o que no se siente incómoda hablando en público, o jamás se ve haciendo un programa como este y de repente puf, ahí está saliendo a comunicar al mundo. Claro, muy bien. Y un ejemplo aquí también que quería mencionar es cuando en El Señor de los Anillos, que me cuentas que tú también lo viste, Frodo, ¿cierto?, recibe esta invitación de salir de la comarca, que era su zona cómoda, era la ciudad o el pueblo en donde él siempre había estado, y se aleja y sale de ese límite que era siempre lo más lejos que había llegado, saliendo desde los alrededores de su casa. Ya también sale de su zona cómoda y va más allá de este lugar donde él siempre vivía. En la Guerra de la Galaxia, ¿cuál sería la salida de la zona cómoda? Cuando Luke vive con sus tíos, ¿no? Uh -huh. Comienza Star Wars y llega Obi-Wan, ¿no? A hablarle, y le habla de su padre, y ahí empieza como ese movimiento, ¿no? Que te acuerdas tú que la tía le dice, no, pero Luke, no te vayas, ¿no? Eh, y ahí está ya la semilla sembrada dentro de la inquietud de él de que se tiene que mover. Y ahí comienza la aventura. Claro, súper, sí. Y esta aventura, ¿cierto? Es protagonizada, ¿cierto? Por generalmente en las películas y en nosotros mismos también de manera simbólica, con alguien que está representado como una persona joven, inocente, que ve las cosas tal vez como si fuera la primera vez, y es en esa actitud de inocencia en la que comienza esta aventura, en donde todo es nuevo. Como cuando tú estabas contando esto, ¿cierto? De las lecturas del taller del alma, o cuando te vas, por ejemplo, de Santiago a Pichilemu, también te vas en la actitud de turista o de un niño eh, viviendo cosas como si fuera como la primera vez. ¿Lo Vamos ves a ver así? qué pasa. Claro, vamos a ver qué pasa. Claro, Hay que hacerlo nomás. sí.
Bueno, ocurre con algunos, ¿cierto?, que ese llamado lo rechazan. ¿Qué opinas tú ahí de eso? Tan íntimo, tan íntimo, tan subjetivo, tan difícil de juzgar desde afuera, Uh ¿no? -huh. Claro. Pero el rechazo a la llamada es parte de. Yo creo que todos hemos rechazado la llamada en algún momento y se queda guardada como, y vuelve a ser fuerte ese llamado en otro momento, Claro. ¿no? Menos que el llamado sea insistente y tú no lo quieras atender y ahí viene como una debacle, ¿no? Donde ya está obligado, ¿no? Uh La -huh. típica persona que está siendo invitada a cambiar o a parar Uh -huh. en alguna actividad y se niega porque va muy rápido y puf, el accidente que lo deja ahí en cama 6 meses. Sí, claro. O, Listo. Listo, y ahí empieza una lectura, una conversación de algo, solo en ese estado de quietud obligada, ¿no? Puedes atender ya el sentido de transformación que tiene esa experiencia. claro. Aquí cuando estabas mencionando esto, Mirko, me acuerdo de eh, Frida Kahlo, del accidente que ella tiene de adolescente en esa micro donde ella iba al colegio, ¿cierto? Y tiene un accidente grave en la columna y está mucho tiempo acostada y eso la lleva a ensimismarse, ¿cierto? Y a instalar telas frente a su cama, ¿cierto? Y a pintar. Y ahí comienza como un camino iniciático en relación a ella y la pintura, o descubrirse a sí misma a través del arte. Exactamente, Claro. ¿no? Esa experiencia radical, límite, que, bueno, la va a mantener en esa condición toda su vida, ¿no? La marca, pues, ¿no? Esa experiencia no se borra, no decir, qué bueno, ya pasó y todo, hay de todo tipo de casos, pero hay casos más radicales, yo creo que son proporcionales a la genialidad de la persona. Claro. Y bueno, este llamado puede ser aceptado, puede ser por azar también. Bien, en el camino, ¿cierto? Cuando aceptamos el llamado, nos encontramos con el mentor, que es el maestro, es un sabio, puede ser, estar representado por una persona mayor o por una persona que nos dice algo que nos hace sentido. ¿Qué me dirías de la guerra de las galaxias y el mentor para Luke? Bueno, en, en- la- en Star Wars es tan fuerte el impacto de la película que se nos presenta la idea de que esto tiene que ser a través de un viejo sabio, Uh ¿no? -huh. Y no es necesariamente así, ¿no? En la vida de cualquier mortal esto se presenta este aprendizaje o este maestro puede ser una persona, y hay grandes casos que remiten a este maestro que aparece, que te enseña algo, que es como muy lindo porque es como el cuento de hadas, pero muchas otras veces hay una experiencia que es el maestro, Uh -huh. ¿no? Y que no te va a explicar nada. Tú vas a tener que ir deduciéndolo, ¿no? A partir de que estás instalado, en este caso como la Frida Kahlo, ¿no? En la incomodidad, el dolor y la postración. No es necesariamente una figura amable que te habla desde el lugar de la autoridad, Claro. ¿no? De la autoridad interior, no. El mentor puede ser, por ejemplo, una separación, cambiarse de colegio, renunciar a un trabajo. eh, no siempre una persona, sino que una experiencia, ¿cierto? Claro, por supuesto. La mayoría de las veces es una experiencia más que una persona. Claro. Puede ser un libro también. Y también hay libros transformadores, incluso hay películas transformadoras para personas, ¿Tú te ¿no? El recuerdas de asist alguna película que te haya transformado o algún libro que haya transformado tu vida? Yo creo que ha sido mi caso de sentido como una danza de temas, ¿no? Y si lo queremos desde el punto de vista práctico, por ejemplo, el nivel tú me conociste por la Cosa Nostra Ujú. y mucha gente me conoció por la Cosa Nostra, que es posible gracias a la película El Padrino.
Sin embargo, yo tenía una trayectoria y una experiencia profesional mucho más rica y anterior a esa, o más bien dicho que es esa experiencia la que se canaliza o termina de expresarse a través del proyecto La Cosa Nostra, ¿no? Ujú. Un acervo, hay todo un aprendizaje dentro de mí, y llega ese momento culmine en que eso se muestra al mundo. Entonces la película es clave para, como un catalizador, eh, de eso, que una conexión con muchas personas, ¿no? Entonces ese es un tremendo, el tremendo poder de las narrativas, ¿no? De las imágenes, ¿no? De la historia, ¿no? El famoso hoy día en comunicaciones lo que se habla de storytelling, ¿no? La narrativa es decisiva, ¿no? Y lo que captura el imaginario de las personas no es la realidad, ¿no? Es la narrativa que se construye, que se le da a esa realidad, ¿no? El cuento al cual somos invitados, el cuento que nos están contando. No es un cuento, en el mundo de la publicidad, el marketing, ¿no? En todo nivel, comercial, político, etcétera, ¿no? Son ensayos de narrativa que son más o menos exitosas, Claro, ¿no? Pero nunca el paquete en sí, sino la capacidad de conectar con el envoltorio, con la historia que envuelve a ese algo. totalmente. Nunca es la Oiga, cosa, nunca es la cosa, voy a ponerlo en términos comerciales, sino lo que la cosa significa. claro, ahí me estaba recordando, como te comentaba al principio, Mirko, que este programa se llama Multiverso, inspirado en Humberto Maturana y en su propuesta epistemológica que considera cierto que no existe la realidad, sino que cada mundo surge con el observador. Y como cada mundo es distinto, ¿cierto? Y nos vamos acercando a través del lenguaje, codificar estos diferentes lenguajes, por ejemplo, el viaje del héroe, ¿cierto? El calendario maya, el tarot, la astrología, son formas de encontrarnos. Claro, en el caso de esos son matrices. Claro. Lo que estaba hablando son grandes matrices universales, Mm. pero de ahí se desprenden la necesidad o más bien dicho, la comprensión desde distintos espacios de que todo está en la construcción de narrativas. Claro. Todo está en la construcción de narrativas. Y en el Y mundo del coaching, en el que estoy ahora, por ejemplo, es muy importante escuchar la historia que cada uno se cuenta de sí mismo, ¿no? sí, Hay un tremendo poder en la historia que nos contamos. claro. Y sobre las mismas cosas todos nos contamos historias distintas o nos contamos historias parecidas que compartimos con otros y decimos, oye, somos compañeros de camino porque yo veo el mundo desde esta misma lógica, desde esta misma historia. Claro. Y ahí tenemos cada uno de nosotros libertad, ¿cierto?, de transformar estas historias de repente cuando no nos gustan o han sido muy sufridas, ¿cierto?, o negativas. Desde el coaching lo ven así. Claro, no, o sea, nosotros somos un ser en blanco. Entonces, a Ujú. través del lenguaje vamos llenando de palabras y de contenido que nosotros llamamos la realidad, nuestra vida, pero esa realidad no es tal, es una posibilidad, pero de muchas. Tú te estás contando, el lenguaje sirve para decodificar, ¿no? La historia que la persona se ha contado de sí misma, y a la medida en que ve que hay otras posibilidades, ¿no? Su perspectiva crece y sus posibilidades se amplían. No voy a aceptar este trabajo porque yo soy malo para las matemáticas. Entonces, soy malo es una definición taxativa que en realidad nunca es así. Nadie es algo, ¿no? La persona puede estar eh, distanciada o bloqueada con las matemáticas porque tuvo una mala experiencia. Entonces, cuando resignifica esa experiencia con las matemáticas en el colegio, como en mi caso, no deja de decir yo soy malo para las matemáticas, dice que tuve una mala experiencia con las matemáticas, Ujú. ¿no? Y eso no me determina, puedo reaprender matemáticas y me hace mucho sentido hoy día, ¿no? Etcétera. Esto ocurre Ujú. para todo tipo de relatos que nos contamos y que, pues, en los cuales ponemos nuestra identidad. A mí me va mal en el amor, ¿no? Entonces la gente que dice, ¿no?
Eso Claro, es tan complejo el juicio definitivo de algo. Y sí. tú te puedes dar cuenta de en qué espacio mental, en qué ámbito de experiencia está alguien que está viviendo con esos juicios dentro, Ujú. ¿no? Oye, Mirko, y aprovechando que estás Por hablando del ejemplo, coaching, por ejemplo, todos los hombres son infieles, las mujeres que repiten eso, ujú, que repiten ¿cuál es, verdades. sí, desde nuestra cultura, Mirko, Chile, cuál es la mayor mentira que nos contamos los chilenos? Que nos limita en nuestro despliegue de talento, de potenciales. Es buena la pregunta porque son tantas mentiras Claro, que pero me así una que hace, tú veas que, por ejemplo, nos limita notablemente y no nos merma todos los días. hay que ganarse la vida con esfuerzo, todo tiene que costar. Yo creo que esa Ya, es muy, la vida es difícil, ¿no? Eso ya. está como muy instalado en el chileno. De ahí surge un miedo subconsciente profundo, ¿va? Ujú. A los cambios, ¿no? Y a que ocurra algo imprevisto, ¿no? Entonces, déme la peguita segurito nomás, ¿no? Ya. Aquí, bueno, acá estamos, estamos instalados en lo que sabemos que tenemos, ¿no? Es poquito, pero esto es. Eso es tan chileno, Ujú. ¿no? Entonces tiene varias miradas, por supuesto, no es necesariamente bueno o malo per se, pero Ujú. define nuestra poquedad, ¿no? Nuestro ahí nomás, y entonces le tememos al que se va a destacar, ¿no? En Chile es mucho de el que está a la medianía nomás, ya ni mucho ni muy poco, ¿no? No quiere ni el fracaso, y le tiene pánico al fracaso, ¿no? Y tampoco quiere el éxito porque no lo conoce, ¿no? Entonces de ahí emana nuestra posición en el mundo, nuestros resultados deportivos, ¿no? Todo eso está en nuestra mente colectiva va generando eso, ¿no? Claro, Hay un juicio, una crítica al que se destaca, ¿no? El famoso chaqueteo. Y este bueno a claro, quién le ha ganado, hijito de... No, esto no vamos a reconocer nada. Tú vas a otros claro. países, ¿no? Y las culturas son distintas, países que, entre comillas, son mucho más exitosos, ¿no? O que tienen otros logros, ¿no? O Ujú. que funcionan acá estamos en la desconfianza absoluta, Ujú. ¿no? De todo lo que sea distinto a la familia o los amigos, ¿no? Yo sospecho inmediatamente de cualquiera y lo catalogo como, no, algo hizo este gallo para llegar ahí, Ujú. ¿no? ¿A quién la habrá robado? Eso, eso es Chile. Ya, sí. Muy tradición judeo-cristiana, ¿cierto? Y Subdesarrollo exitoso, pues, ¿no? Claro. ujú. Ya, súper. Me encantó tu respuesta. Tiene que ver totalmente, ¿cierto?, con la religión. Yo creo que es una gran construcción dentro de... No necesariamente, porque fíjate que, claro, hay un marco en la cultura católica, ¿no? ¿Mm? Pero que tiene también, yo creo que el tema de la insularidad de Chile, por una parte, ¿Ya? y por otro lado, esto estar aislado del mundo, ¿no? Lo que nos hace muy provincianos mentalmente, ¿no? Muy desconectados, ¿Mm? eh, mirándonos el ombligo, y también eh, el tema de los terremotos y las catástrofes naturales, ¿no? Tú lo puedes ver, pues, ¿no? Cuando viene cualquier síntoma de que va a pasar algo, ¿no? La gente se va al tiro a llenar la bomba el auto a la bomba de benzina porque viene la escasez. Hay un Claro, miedo guardado en la estructura subconsciente que va traspasando generación en generación, ¿no? De que en algún minuto, todo lo que tenemos en este minuto, si es bueno, es precario, se va a acabar porque va a venir una tragedia que va a terminar con eso. Entonces hay claro. que arreglársela cada uno como puede. Y ahí viene el pillaje. Ah, ¿te acuerdas tú cuando se robaba para el terremoto, cuando los gallos estaban sacando los televisores, saqueando? Claro, Saqueando cosas, saqueando todo. No, porque entramos en un estado de, para el estallido social, habían saqueos, ¿no? La gente iba a llevarse los televisores, entonces eso está muy guardado ahí cada cierto tiempo, sale, ¿no? ujú, Esta idea de que vivimos en un mundo súper precario, que todo se puede quedar y hay que aprovechar la oportunidad al máximo porque no hay más, ujú. ¿no?
eh, viene algo terrible, ¿no? Y yo me tengo que salvar como dice, sálvate como puedas. Eso Sí, está en el alma del chileno, ¿no? claro, Guardar las cositas para cuando no haya. sí, ¿Ah? sí. Me acordaba también con esto que estabas diciendo tú de alguna entrevista que escuché de Otto Dor, que también hablaba de esta, de que estamos tan alejados, ¿cierto? Separados con con el límite, ¿cierto? Del mar, la cordillera, que no tenemos la capacidad, ¿cierto? De tener como un encuentro seguido con otros pueblos, que en el mismo lenguaje de hablar en chiquitito también nos va construyendo una mentalidad. Eh, No tenemos idea de la grandeza, no queremos la grandeza, no sabemos claro, sostenerla. claro, sí. Porque eso está en la base de la pobreza, no está en ninguna estructura de ningún sistema Mm, económico en sí. No es claro, una cultura, porque es la mente la que crea la realidad. claro. Entonces, en este caso, es de la mente colectiva. Y es ¿No? atávica. Y entonces Y, glorificamos la pobreza y por eso los jesuitas y toda esta cosa de ayudarle a los pobres, esta uh-huh, cosa políticamente tan correcta, ¿no? uh-huh. Y bueno, las transformaciones culturales podrían, ¿crees tú, cambiar en algo eso? Porque me recuerdo, por ejemplo, Gastón Sublet que decía que todas las transformaciones culturales venían de un acontecimiento espiritual. O, por ejemplo, Alberto Mayol que dice, toda transformación cultural es gracias a los educadores, en la amplitud del concepto educador. ¿Qué crees tú? ¿O es algo atávico ahí que ya se hizo identidad y estamos Va condenados a moviéndose, va cambiando con la cultura, pero la cultura cambia en una cocina de cocción muy lenta, uh-huh, ¿no? Ocurre en periodos de tiempo largos que pueden considerar toda una vida humana o siglos, ¿no? Pero a la vez permanecen cuestiones muy profundas. Yo una vez fui a dar una charla después del estallido social, me invitaron de un banco de inversión, entonces muchos empingorotados, personas que tienen su plata puesta en inversiones, querían hacer, bueno, entender qué estaba pasando, entonces no todos eran chilenos. Y le llamaba la atención porque en ese minuto, en 2019, habían habido estallidos en distintas partes. En Ecuador mismo había habido un estallido hace poco, ¿no? Que tenía que ver con lo indígena. Pero decía, oye, pero en ninguna parte nadie quemó la ciudad, nadie quemó el metro, nadie quemó todo. Bueno, pero es que nosotros estamos en un país donde eso está guardado en nuestra memoria celular, en el inconsciente colectivo. ¿Qué es lo que hacían los araucanos en la guerra con los españoles? Que no hizo ningún otro pueblo, los malones, po. El malón caían de noche sobre el poblado que están armando los españoles y lo quemaban todo, ¿no? uh-huh, Lo arrasaban todo. ¿Qué pasó cuando las tropas chilenas llegaron a Lima? Robaron, saquearon, violaron, ¿no? Está en nuestra cuando subieron el Morro de Arica, po. uh-huh, ¿No? Curado, con la chuvilca al diablo, ¿no? El arrasar con todo, ¿no? Tú lo puedes ver en esa imagen de las barras bravas, me acuerdo los de abajo, en el metro tren de Santiago a Rancagua, que no sé cuánto durará el viaje, 45 minutos, 50 minutos, todo rayado, todo desmantelado de inmediato, entonces gregariamente viene esta cosa de el pillaje y la destrucción en la manera en que sale, ¿no? Ese inconsciente que está guardado, que nosotros le decimos le salió el indio. Bueno, que chileno aguanta, tranquilito, ¿no? claro. ¿Y por qué le sale el indio? Porque el indio a nosotros en Chile, el indio arrasaba con el español, ¿no? Con la ciudad española no dejaba nada. No había mestizaje. No Uh-huh, había, oye, bueno, pero respetemos esto, tomemos los prisioneros y nos quedan. Nada, todo quemado. uh-huh, Pasó lo mismo. claro. La, la, Biológica, la, 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 la tenacidad de una memoria cultural, de una memoria ancestral. claro. Biológicamente, volvemos rápidamente al cerebro reptil, a lo instintivo, Con una modalidad, claro, con esta modalidad, ¿no? De que claro, instalado en el miedo. ya arrasamos con lo que hay por delante. Eso está muchas veces en la historia de Chile, ¿no? Claro.
hubo muchos golpes de Estado en América Latina antes y después del golpe 73 en Chile, pero acá nomás bombardearon la moneda. Ujú. Entonces son hechos que la dice, oye, este país no, amamos la paz. No, este es un país violento, con una violencia contenida. Sí, ¿no? Y tú lo puedes ver en los altos índices de personas enfermas a partir de esa violencia o esa ira reprimida. Ujú. Que cada cierto sale y nos escandalizamos, la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja, con los niños. Oye, ¿por qué esto? La violencia está guardada dentro, porque está, es un exceso, vivimos en el cortisol, en la tensión, en el estrés. No, si Claro. bien este es un fenómeno mundial, que hoy día comprendemos gracias a las neurociencias, en Ujú. Chile eso no tiene una preeminencia todavía mayor, ¿no? Porque no tenemos espacios de... Y por eso que la gente trabaja, se estresa, está reventada, súper exigida, Ujú. y el fin de semana, el asado, métale piscola curado como busca, ¿no? Porque está sacándose el estrés. Claro. Realmente eso es Bueno, lo que está haciendo, ¿no? Necesita, ¿no? Moldear esto. Entonces, estamos súper desregulados hoy día. El mantra en el mundo de la neurociencia, ¿no? Es la regulación emocional, ¿no? A nivel mundial te estoy hablando, ¿no? Si ya ujú. comprendemos que todo se trata de la regulación del sistema nervioso, porque nuestro sistema nervioso está desregulado. Vamos a una velocidad y le ponemos una presión para la que no está hecho naturalmente. Claro, Y eso en hemos Chile tiene... construido, Mirko, hemos construido un mundo que no tiene ninguna relación con nuestra naturaleza. Hemos Bueno, desconocido y en los Chile tiempos o los ritmos que necesitamos. y en Chile eso tiene una expresión cultural muy marcada, muy evidente, Claro, que es la agresividad, la violencia. sí. Creo que hay cuando hemos creado un mundo que no tiene relación con nuestra naturaleza, con nuestros tiempos, con el encontrarse consigo mismo, ¿cierto? O el esperar tener un tiempo de pausa o de ocio para encontrar el sentido de nuestra vida, es profundamente violento vivir en un mundo así. Y por eso la gente en Chile, la gente se empastilla como en ninguna parte, la grande preeminencia de enfermedades mentales. No, Ujú, no, te estoy hablando de letos de la cultura chilena. ujú. Y bueno, acordándome de lo que ha ocurrido en los colegios, el sistema educacional también es profundamente violento, estar en un colegio casi todo el día, encerrado en una sala, con uniforme, eh, y, y- y pensando que el cerebro, ¿cierto?, de estos niños adolescentes ya no es ad hoc a cómo todavía se hacen las clases. Por supuesto. No hay nada ¿Ya? muy conservador ni obsoleto. Todos los sistemas son conservadores y expresan una Ujú. mirada del mundo mecanicista, ¿no? Todos los subsistemas, sistema político, sistema económico, están superpuestos, ¿no? Sistema de salud. Pero el más retrógrado de todo es el sistema educacional. El Sí, más refractario al cambio ujú, es el sistema educacional. sí, totalmente de acuerdo. Bueno, otra parte del viaje es cruzar el umbral, que podríamos eh, verlo, ¿cierto? Desde esto ¿cuál sería el cruzar el umbral en Chile? Esa zona, ¿cierto? Ese arco difícil que significa una transformación en 180 grados, ¿cierto? De lo que somos, dejar atrás muchas cosas que consideramos que eran ciertas, que era lo mejor, ¿cierto? Y en este cruce del umbral encontrarse con ogros, dragones, que son unas manifestaciones también internas nuestras, de nuestros miedos al fracaso, no sé, a no ser suficiente, por ejemplo, y salir a ese otro lado en Yo Chile. no creo que que este viaje sea colectivo. Ya. O hay una dimensión Ujú, de lo colectivo, pero lo colectivo tiende a la entropía, ujú. ¿no? A volver sobre sí mismo una y otra vez. No, el viaje es individual, tú tienes que salir de la manada. Claro. Hacer este viaje implica salir de las manadas. En Ujú. Chile está muy castigado salir de las manadas, de cualquier tipo de grupo al que pertenezcas, ¿no? Porque ahí Totalmente de está, acuerdo. porque como la vida afuera es tan hostil,
¿no? Ujú, Pertenece al grupo de profesores de filosofía, o al grupo de académicos así como honderos de izquierda, o al grupo de empresarios cuicos, fachos, o al grupo de la bola flight, marginal, narco, de cualquier grupo. Tu ujú. cerebro te dice, no salgas de acá porque acá sobrevive en la manada. Entonces estás dispuesto a aceptar todo tipo de estupideces, ¿no? Porque tienes protección y seguridad en el grupo. Y el grupo castiga al que empieza a marcar en todos los grupos, ¿no? Al que empieza a mostrarse diferente y al que toma distancia. Entonces esto es un viaje individual. Sí, qué increíble, Mirko, que es ser diferente o tomar un camino distinto a lo conservador en Chile significa el autoexilio. No, pero es que es normal porque la mente, el subconsciente está hecho para protegerte. Entonces, en Ujú, un lugar donde percibimos mucha amenaza, estamos instalados en el cerebro reptiliano, ¿no? Necesitamos tener certeza del grupo al que pertenecemos y el grupo necesita certeza de ti. ujú. Esto ocurre a nivel subconsciente, Bien, ¿no? Entonces, por eso acá todos andamos en patotas o lote, o tan importante ponernos motes. No, te pones de izquierda. A este weón lo saco acá, a este weón le pongo, no, este weón es facho. Así necesito identidad para decir yo soy esto y no soy esto otro. claro. Entonces el viaje de abrir la mente, de salir de cualquier esquema prefijado, de cualquier etiqueta de yo quién soy, ¿no? Ya ahí empieza el cruce del umbral. Y eso es el cruce del umbral, ¿no? Yo soy todas las posibilidades, no soy el cuento o la historia que me he contado hasta ahora. Entonces, bueno, he sido toda mi familia, esta es mi vida parte de una familia de izquierda o de amigos de izquierda. Entonces, oye, si digo, esa es una posibilidad, ¿no? Y tengo, bueno, y puedo tener amigos de derecha y hay cosas buenas en la gente. Ese viaje lo emprende muy poca gente, Ujú, ¿no? Porque te deja solo al final del día. claro. En palabras de Humberto Maturana sería soltar las certidumbres y ampliar la mirada. Claro, estar dispuesto a hacerte, a encontrar respuestas nuevas siempre. No, no, Ujú, no tener las mismas respuestas. La ideología es tener las respuestas hechas previamente. claro. Hacer que la realidad coincida con los principios de mi ideología. Con las respuestas que tengo para por qué el mundo es como es y qué es lo que hay que hacer. Claro. Muy bien. Bueno, y en este tránsito, ¿cierto? Pasando este umbral, nos encontramos con aliados, enemigos y también con pruebas. En la Guerra de la Galaxia, ¿cierto? Se muestra como Luke, ¿cierto? En este camino van apareciendo personas que les van cooperando espontáneamente. También ocurre en nuestra vida cuando nos atrevemos a ir a un lugar distinto, aparecen personas que nos entregan justo la palabra que necesitamos o nos ayuda en una prueba o en una dificultad. Aparecen también enemigos en las películas o en los cuentos que son una manifestación de nosotros puesta afuera. O de las partes de nosotros que no vemos, más bien. Claro, sí, partes inconscientes que se manifiestan en otros. Por ejemplo, en el Señor de los Anillos, ¿cierto? El Gollum es, es también un hobbit, pero le muestra, ¿cierto?, el lado más torcido de esa comunidad a Frodo, y Sam le muestra otro aspecto, ¿cierto?, también de esta comunidad, o la bondad, o la inocencia, el compañerismo, y el otro la Pero antítesis. son unos lentes, son distintos lentes a través de los cuales miramos la realidad, como diría Maturana, ¿no? Sí. La realidad entre y sin paréntesis. Bien. ¿Te has encontrado con hartos aliados enemigos cuando Muchos. ya? ¿Y te ha pasado que esas personas que son enemigos o que nos causan como mucho conflicto terminan transformándose en aliados también? O sea, yo no me he encontrado con tantos enemigos, la verdad. Yo me construí enemigos, no, para probarme a mí mismo, pero la verdad que a mí la vida siempre ha sido generosa conmigo, traerme muchos amigos, muchos aliados, mucha gente que está dispuesta a ayudarme siempre, esa es la verdad. Ya. Y lo Y reconozco y lo agradezco, y lo celebro en el sentido de lo cuido. claro, generalmente esos aliados, amigos, ¿cierto? Que aparecen, están en este mismo viaje
y coinciden con esta búsqueda en la que está el héroe o la heroína. Hay coincidencia de principios, de valores, que hacen sintonizar con personas tal vez que están incluso muy lejos y que se transforman en aliados en este camino. Y en este camino también que es una odisea, que aquí recuerdo en Frodo, ¿cierto? Cuando él tiene que ir a despojarse del anillo, se enfrenta con sus grandes demonios en este tránsito. También Jesús cuando va al desierto, también se enfrenta con sus demonios. Eh, Cuando Luke conoce también a enemigos, ¿cierto? Y lo hacen ver aspectos ocultos de sí mismo, también ahí está transitando esta odisea o la noche oscura del alma. Sin lugar a dudas, ¿no? Pero siempre son mirados en perspectiva la necesaria para ver algo de ti o superar algo de ti, ¿no? Claro. El jefe que te jodía la pita te Uh estaba -huh. invitando a ser valiente o a ser tolerante, ¿sabías? Valiente para dejar esa pega, para saltar, ¿no? Para moverte hacia otro lugar o para aprender a ser tolerante, etcétera, ¿no? El aprendizaje es distinto. Cada persona, la persona viene a desafiarte en algo, ¿no? Claro, sí, bien. Y aquí también hay tengo una imagen de Luke, no sé si esta la recuerdas tú, pero también Por está. supuesto, en el Imperio contraataca y cuando le, Darth Vader le está diciendo yo soy tu padre, Uh ¿no? -huh. Únete a mí y Yeah, gobernaremos la galaxia. claro. Sí, ahí hay una tentación o esa noche oscura del alma con el poder, Claro, por con- supuesto, la comodidad de la zona de confort, el lado oscuro es como el sistema, ¿no? sí. Y en El Padrino puede ser que esta odisea, ese periodo, ¿cierto?, en que eh, el padrino Yo está. no, yo no diría que El Padrino es una obra iniciática en este sentido Uh-huh, que le estamos dando de Campbell. No, uh-huh. No, no tiene un viaje del héroe, pero sí hay una transformación de la historia de la familia Michael, cuando está claro, enfermo el padre y está hospitalizado y ahí se empiezan los hijos a moverse, a salir, por ejemplo, Michael, ¿cierto? De esa otra forma de vida común, predecible, a volverse parte del clan. El Padrino es una tragedia en el sentido de que el héroe está atrapado, no puede salir. El héroe que es Michael, que nace, quiere, no salir de la familia, no Uh -huh. termina convertido en exactamente lo mismo, ¿no? Y en el camino pierde todo. Uh Pierde -huh. el amor, pierde a los hijos, pierde a la esposa, ¿no? El camino de... por eso es trágico, ¿no? Es una historia trágica, Claro, profunda, ¿no? El viaje del héroe es siempre una historia y por eso los cuentos están basados más en la historia del héroe. eh, es mucho más reconfortante, es mucho más positivo, ¿no? De alguna manera siempre está la posibilidad de un final feliz. claro, sí. En la Aquí, tragedia no, en la tragedia simplemente estamos invitados a asumir pesimistamente la vida como soportando el dolor de lo que es. claro. Aquí Michael, haber rechazado el llamado era lo mejor para su propio viaje. Ahora, mirado desde un punto de vista transpersonal, Uh -huh, ¿no? Hay algo más grande que Mike que le impide salir, uh -huh, claro. ¿no? Y que bueno, termina con su muerte en El Padrino 3 con una vida llena de dolor, ¿no? Ha hecho todo aquello que ha matado a su hermano, ¿no? Llora Sí, porque mató a su hermano, uh -huh, ¿no? Pierde a la hija trágicamente asesinada y en la en ópera, lo que más amaba, a la hija, ¿no? Entonces el costo que paga, el tremendo costo que paga por el poder. uh -huh, sí. Bueno, yo me acuerdo cuando tú hablabas del poder, ¿cierto? De cómo que tú tenías un tema con el poder, de esa búsqueda, y yo desde lo astrológico me he dado cuenta que
un gran aprendizaje desde este plano está relacionado con el poder y cómo se transforma la persona cuando está en una posición. Incluso pienso que este mundo está hecho, parece, para los poderosos. O eso también sería una narrativa de la que me tendría que desprender desde el coaching. Claro, el mundo del coaching y el crecimiento personal son una forma de descubrir el poder dentro de ti mismo, Uh -huh, saliendo de la estructura convencional o narrativa del poder aceptado, ¿no? El uh mundo -huh, se divide entre los que tienen poder y los que no, uh ¿no? -huh. Y los que tienen poder son muy pocos y hacen lo que quieren con lo que no lo tienen. Entonces la invitación del viaje del héroe y del mundo del coaching es, no, 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 ese poder es una ilusión, no tienen ningún poder, solo tienen fuerza. El verdadero poder está en conectar con tu propia capacidad de construir tu vida, independiente de lo que pase afuera. Es autonomía, ¿no? Y que por eso me gusta y me interesa y me hace sentido este camino, porque es súper subversivo, Uh -huh. ¿no? Va contra la convención de que otros tienen el poder, o si yo alcanzo un cargo voy a tener poder. Cada vez estamos viendo con más evidencia que las personas tienen un cargo, pero ese cargo ya no tiene poder, Claro, ¿no? total. Ese cargo se vuelve una carga para ellos, ¿no? Un gobierno tras otro en que llegan diciendo que van a hacer o que creen que van a poder hacer tal cosa y nada, no pueden hacer nada, Uh -huh. porque el mundo está cambiando. Entonces, el 70% de los libros que se venden en Amazon son de crecimiento personal porque la gente intuye que no hay poder afuera en la estructura institucional. No, no, en llegar a ser jefe, gerente de la empresa, o diputado, senador, es una forma de servirte a ti mismo, de tener una granjería, pero ya la gente no cree ni confía en esas formas tradicionales de poder, que hasta hace poco, no sé, vos, 10, 15 años eran tan evidentes, ¿no? Gozaban de legitimidad social, gozaban de reverencia, hoy día son despreciadas, no son insultadas, son vapuleadas, están en la casa de vidrio y todo el mundo está apuntándole, con una linterna. Sí. Entonces Muy, no han uh quedado -huh. desprovistas de poder, lo que yo denomino el desplome de las instituciones. Claro, Plutón ahí, Plutón en Capricornio y ahora Plutón en Acuario. Como también ahí simbólicamente desde este mismo viaje de los planetas, ¿cierto? Alrededor de las casas o de los signos, también van mostrando cómo a nivel micro también se está transformando el poder. Pues, Los arquetipos en el inconsciente colectivo, claro. claro. Y como Yo, humanidad estamos viviendo y somos testigos, ¿cierto?, de cómo ese poder también se está transformando. está saliendo de las estructuras para que las personas lo encuentren en sí mismas. Claro. Sí. Bueno, y una de la recompensas, ¿cierto?, de este viaje es, por ejemplo, como tú lo estabas mencionando, ¿cierto?, desde el coaching, encontrar el poder en ti mismo sería el elixir, sería el regalo o el don de este viaje de autoconocimiento, de transformar las narrativas en Frodo, ¿cierto? Las características que él alcanza en este camino, Luke también, ¿cierto? De lo que se da cuenta, todo ese potencial que es invisible en el mundo ordinario o en el mundo común y corriente, en la zona de confort, eh, esa es la recompensa. Claro, no, no es algo material, es un estado del ser, de la conciencia, ¿no? Que te dice, oye, me basto a mí mismo. Eso se traduce hoy día en neurociencia en un sistema nervioso regulado. No necesito nada, el ego me mueve desde la carencia, pero estoy perfecto y desde ahí puedo construir lo que yo quiera. ¿No? Porque no es Claro, que se trata de estar en una montaña, recluido ahí metido en una cueva, no. No, no, no es la pobreza franciscana, es construye las cosas que necesitan en el mundo desde un lugar eh, previo de felicidad interno, de satisfacción. Entonces no claro. te vas a negar las cosas del mundo, simplemente vas a equilibrar esta dimensión del ser con el hacer. Y hoy día la neurociencia es brutal en esto, Claudita, ¿no? En la necesidad de volver al ser, ¿no? Ujú. A partir de prácticas de regulación del sistema nervioso, meditar,
Entonces, mindfulness, respirar con conciencia, etcétera, ¿no? Entrar a la pausa, esa pausa es un espacio de poder desde el cual haces con mucha mayor eficacia, Ujú. ¿no? Lo pongo en casos concretos, ¿no? Deporte de alto rendimiento, ¿no? Cristiano Ronaldo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguien puede decir, oye, este tipo es súper exitoso, claro, pero él entrena, no solo su cuerpo, además entrena su mente, su cerebro. Y entonces visualiza la jugada antes de hacer, ¿no? Y ya en el alto rendimiento, jugadores de tenis como Novak Djokovic, bien, tú puedes poner ahí prácticas de visualización y de control mental, ¿no? Novak Djokovic en Google y te va a aparecer, ¿no? Todo lo que hace. Porque eso hoy día está comprobado por así sea, el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Cuando tú construyes un mundo interior, visualizando e imaginando cosas que te pasan, esas cosas mucho más probablemente van a ocurrir en tu vida, Claro. ¿no? Entonces tú las estás creando, eres consciente que las estás creando, no te ocurren por azar, o por suerte, o porque trabajaste toda la vida duro, Ujú. ¿no? Estás poniendo la dimensión del ser al servicio tuyo, estás tomando control de tu mente. Sí. Mira, me acordaba de una entrevista que le hicieron hace mucho tiempo, ¿cierto? A Francisco Varela, tú lo conoces, lo has leído, me imagino. ¿Sí? No me Que, que otros, pero lo ubico. claro, que él es- estuvo metido en todo este tema de las neurociencias y también de la filosofía budista y experimentaba en Francia con personas con epilepsia, hace muchos años ya. Y él le decían a los pacientes, usted con electrodos en el cerebro, usted en este momento segundos va a tener un episodio de epilepsia. Y le permitían a esa persona, ¿cierto?, que hiciera algo, le decían, busque usted cuál es esa forma para evitarlo. Y con el ejercicio de que la persona dejaba de ser paciente, ¿cierto? Y se hacía consciente de lo que podía hacer desde su cuerpo con eso, lo transformaba. Y eso me pareció genial que desde la biología, él como científico, se permitiera verlo, porque eso cambia totalmente el paradigma de, por ejemplo, la salud, de considerar que solo otro que está fuera de ti te va a proporcionar lo que tú necesitas o te va a decir Exactamente, lo que tú... le quitas poder al sistema médico. Claro, o sea, Ah, porque cosa. como, y ahí, bueno, yo recomiendo el que trabaja perfecto, esto es Joe Dispenza, ¿no? La mente crea la realidad. Claro. Deja de ser tú, la mente crea la realidad. Ese es el libro clave que explica con pera y manzana todo esto. Ujú. ¿Qué está pasando a nivel de tu cerebro? Que está construyendo y cómo la realidad primero se construye en imágenes. La realidad es invisible, después se materializa. Entonces vivimos creyendo que solo somos cuerpo. Nuestro cuerpo es un hardware perfecto del software que son nuestra mente y nuestras emociones. Claro, El hardware es la computadora, pero el valor está en el programa. Y el ujú, programa tú no lo ves, claro. Bueno, y ¿no? también hay, La computadora sin programa no te sirve de nada, es simplemente un teclado con una pantalla. claro, Bueno, somos exactamente lo mismo. El cuerpo es esa interfaz, ese hardware entre tu mente y tus emociones. El verdadero poder es entrar a controlar tu mente y tus emociones ujú. y a dirigirlo. Y que funcionan de manera bidireccional. La mente influye en el cuerpo y el cuerpo también en la mente, Claro, por ¿cierto? supuesto. Y la mente no está en la cabeza o en el cerebro, sino que está en todo lo que somos e incluso fuera. Claro, y ahí entramos a una discusión mucho más, a una conversación más compleja que es la percepción, ¿no? Claro, Entonces, sí. la mente consciente que analiza de manera lógica y racional es un fragmento de la mente. La mayoría de la mente es la mente subconsciente, que se Ujú, expresa a través de, ¿qué? De las sensaciones y de los símbolos, claro. ¿no? Es la parte del ordenador, de la computadora que es la más poderosa, Ujú, es 1000 veces más poderosa que la mente consciente. claro. Imagínate Desde eso, cuando tú vas manejando de un lugar a otro, ujú, tú puedes ir hablando por teléfono o escuchando un programa, porque tu mente ujú, subconsciente, si ya ha hecho el trayecto, ya te va a llevar sola, tú sabes que va a llegar. ujú, ¿Cómo sabes? claro.
porque tiene mucho poder, está viendo un campo informativo y de estímulos mucho más grandes del que tiene tu mente consciente a través de tus sentidos. Ujú. Sí. Y bueno, profundizando más todavía en eso que tú dices, ¿cierto? De lo que opera, más poderoso todavía en nuestra mente, ¿cierto? Que es lo simbólico, eh, esa parte más profunda, ¿cierto? De nuestra psique, cómo nosotros debiésemos construir también nuestro mundo. Por ejemplo, desde eso lo primero que podríamos hacer es apagar la tele, cuidar lo que vemos, ¿cierto? Porque todo lo que vemos es un alimento, eh, Todo es un y estímulo para tu mente subconsciente. claro, o sea, ver las noticias, llenarnos de miedo, de rabia con las redes sociales, tal vez también, y ahí se va impregnando, ¿cierto?, de muchas cosas, nuestra psique, nuestra alma, y empezamos a operar en el mundo bajo cosas que no son nuestras, sino que nos han instalado, perdón. Claro, un programa ajeno, porque Claro, nosotros podemos ponerle al sí. dispositivo. Sí. Y estos episodios de violencia que conocimos a través de las noticias en los colegios, ¿lo ves tú con eso, por ejemplo, estos chicos que se alimentan mucho de las redes sociales, ven el miedo, ¿cierto? Los conflictos de los padres, la preocupación tal vez por la plata, por el trabajo, y esos elementos, ¿cierto? Se van impregnando y después se estalla como esto que ha pasado de rabia, de descontrol dentro de los colegios. ¿Qué pensás tú? El sistema educativo está colapsado, está en crisis y deja Ujú, de hacerle sentido a una generación que ya se está educando desde otros lugares. Ni siquiera estoy hablando de pobrecitos, ellos que tienen problemas en la casa. No quiero salir de ese discurso así del ujú. pobrecito, que creo que también es parte de los chilenos, ¿no? Claro, De de la la, narrativa. de la narrativa, Ujú, ¿no? Está expresándose una violencia contenida, ¿no? Que está instalada a nivel colectivo, la que estamos hablando, ¿no? La presión, ya. ¿no? La velocidad del sistema, la presión. Donde todos sacamos esa rabia de distintas maneras, la mayoría lo hace tomando piscola, no se da analgésico, y algunos, en que es excesivo, lo sacan a través de la agresión al otro ya directamente. Ujú. Sí, y también pensaba que esta recompensa, ¿cierto? Y el elixir, el regalo de este viaje, eh, es, es algo invisible, ¿cierto? Como esta autorregulación que tú mencionabas desde las neurociencias, y es súper distinto al paradigma que lo que quiere es tener dinero, cambiar el auto por uno más grande, más bonito, del año, ¿cierto? O ser bonito, o verse joven. Eh, Tal vez algunos, ¿cierto? Como que este elixir que es invisible, del que eres testigo solo tú, nos interesa, pero a gran parte de los que están aquí sobre el planeta tal vez no le... ¿Qué interés tiene estar autorregulado, no? Como tan ajeno, El, como que el fuera a ser interés de una parte. autorregularse, el interés de estar satisfecho y pleno simplemente por ser tú, sin Claro. necesitar nada. Ujú. Ahora la paradoja es que desde ese estado, ¿no? de regulación emocional puedes construir y obtener más bienes materiales del que puedes construir y obtener aparentemente haciendo desde el estrés o de la ansiedad. Ahí está la gran paradoja, Sí, porque estás en otro lugar de conciencia y otro lugar de conciencia te permite tener más poder y control de la materia. claro. Sí. Ver con más claridad, ¿cierto? Tener otros tiempos, por ejemplo, en la autorregulación uno tiene la sensibilidad para darse cuenta cuándo en tu vida es momento de acción y cuál es momento de estar solo observando o preparándote para ese momento de acción. Y estar igualmente bien, si estás ansioso por entrar a la acción. Claro, sí. Y bueno, y la última parte de este viaje, del resumen que hicimos de Joseph Campbell, es el regreso a casa, en donde el héroe ya no es el mismo, se ha transformado, ¿cierto? Ha hecho suya ciertas características que antes desconocía de sí mismo, que estaban potencialmente, ¿cierto? Y solo en esta aventura iba a ser capaz de conocer.
¿Qué cosas te has dado cuenta tú en tus viajes o ahora último, ¿cierto? En tus tránsitos, Mirko, que has logrado en ti? O sea, todo lo que he aprendido, Ujú, de que decidí dejar mis actividades de mi vida uno, o la vida ujú, anterior he aprendido muchas más cosas, son complementarias, por supuesto. Me encanta la vida que tuve, que me ha traído a esta nueva vida, y no sé, me sorprendo las cosas que entiendo y puedo ver de mí mismo con todas las cosas que he aprendido en esta etapa. ujú. Sí, bien. Esta era me parece que sí, esta era la última. Ay, Ya pues, un momento. Mirko, muchas gracias por tu tiempo, por gracias el, a ti, Claudita. y que tengas excelente día. Muchas gracias, nos vemos. Chao, Nos chao. vemos. Chau.